el método de control a los partidos políticos fue siempre a través del dinero y sigue siendo a través del dinero. Digo, pues de modo que con 1,100 millones de pesos el PAN vaya a pedir, no, ya no nos den dinero porque es mucho el recurso que entregan. No, bueno, esa fue una parte, la otra para auxiliar a viudas, auxiliar con casas de apoyo a quienes cruzan la frontera, a migrantes. Es decir, sí viene de un movimiento bastante fuerte el presidente de la República, pues por eso no pueden hacer gran cosa. Fíjese, cuando el presidente candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, traía, y siempre lo dijo, nunca fue un secreto, la mejor forma de promover en este caso la economía no era simplemente ir a andar de país en país. Habría dicho siempre, la mejor política económica es la política interior, no la exterior. Para eso pues se puede nombrar a alguien. En una charla que tuvo el fisgón Rafael Barajas y Juan Carlos Monedero, español él, habló de cómo le preocupaba esa frase, porque era un reclamo, era prácticamente algo que estaba bien plantado, de que no iba a aceptar intromisiones de fuera, tal como lo ha hecho el presidente de la República. En este canal de la 4TV tuvo lugar esta charla tan amena. Déjeme, le pongo un fragmento y usted lo va a entender. ¿Saben que en 100 años de soledad dice mucho lo de mierda, no dice miércoles, ¿no? Entonces en la traducción inglesa pone Wednesday, ¿no? ¿Qué significa eso, no? O Mittwoch, ¿no? Que es miércoles en alemán. Y dices, no. Bueno, todo esto para decirles que creo que el regreso, ¿no? de México con la 4T, con Andrés Manuel y con Morena y con todo lo que ustedes representan al continente latinoamericano ha dado mucha fuerza. Yo recuerdo cuando visité al presidente Lula en la cárcel, una de las reflexiones en Curitiba era que Estados Unidos no iba a permitir que estuviera López Obrador en México y Lula en Brasil, ¿no? Y todavía no estaba ni siquiera en el horizonte que iba a caer Colombia, ¿no? Que Colombia era como la Israel, ¿no? Norteamericana era como donde querían hacer una Israel tiene, no sé si son 9 bases norteamericanas, es decir, que era como el espacio donde ofrecían el territorio para que fuera poco menos, ¿no? que otro estado norteamericano, ¿no? Entonces, claro, de repente gana México, pero había como ciertas cosas que a mí me llamaban la atención. Había una frase que cuando yo la escuchaba me estremecía. Yo me echaba las manos a la cabeza y decía, no, por favor, que no la diga más, ¿no? Cuando decía Andrés Manuel de la mejor política exterior es la política interior. Decía, no, porque yo entendía lo que estaba diciendo, ¿no? Estaba diciendo que nadie le iba a dictar desde fuera, y que tenía que prestarle atención a lo de dentro, ¿no? Chávez decía, en las cumbres estas un día dijo, nosotros los dirigentes de cumbre en cumbre y los pueblos de valle en valle, ¿no? Como entiendo, o sea, también había mucha mamonada, con perdón, ¿no? En toda esta cuestión de los viajes y de la política exterior. Correa, que es un poco canalla, dice a los que iban siempre a estos actos, los llamaba momias cocteleras, ¿no? Momias que iban a los cócteles así en las embajadas y demás. Bueno, la cuestión es que hay un giro radical, ¿no? De esa idea de que la mejor política exterior es la política interior. Creo que tuvo mucho que ver las caravanas centroamericanas, cuando de repente el presidente dijo, es que somos uno, ¿no? Empezó a mirar hacia abajo. El discurso de Bolívar, cuando lo escuchamos nos quedamos muchos, ¿no? Diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Pero esta maravilla qué es? ¿No? Invitar a Díaz-Canel, ¿no? Es como decirle que lo peor que le ha pasado a América Latina es la OEA, ¿no? Con Almagro, es decir, todo lo que decíamos, pero ¿qué es ese señor? ¿No? ¿Señor qué ha pasado? ¿No? Y luego también un esfuerzo para que Morena esté en los sitios, ¿no? Morena está otra vez y se la percibe y se la respeta mucho y se la quiere,
O sea, yo he visto el cariño que se le brinda a Morena en todos los lugares, ¿no? A donde va en América Latina. Y por tanto, bueno, toda esta introducción para decirles que vengo a un México diferente. Que burgueses contra proletarios y al final viene el paraíso, implica que tenías que acelerar la historia. Porque si tú aceleras las contradicciones, va a venir el socialismo. Y Walter Benjamin, que era un pensador también heterodoxo, le recordaba una frase a Fisgón de un filósofo venezolano, Ludovico Silva, que decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Repetirían a Marx como un loro. No se equivocarían, ¿no? Sería la interpretación correcta de Marx, la de un loro, ¿no? Entonces, Walter Benjamin es un tipo que está en la escuela de Frankfurt, que están repensando el marxismo con ayuda de Max Weber, que una de las principales necesidades que tenemos ahora mismo, de las principales, es hacer buenos diagnósticos, porque estamos en una encrucijada, y en las encrucijadas es donde vas en direcciones, y en la encrucijada es que si tú ibas para allá, pero decides ir para allá, cada paso que vas te alejas más de la meta hacia la que tú marchabas. Por tanto, las encrucijadas es un momento esencial para hacer buenos diagnósticos. Y les decía que ha habido 3 grandes momentos por intentar. Nosotros vemos las estrellas, ¿no? Y las estrellas están en el firmamento. Nuestra obligación también como pensadores es dibujar las constelaciones para intentar que las estrellas tengan algún tipo de sentido. Porque si no las vemos y decimos, qué bonitas, ¿no? Pero, ¿y qué más decimos? En cambio, si dibujamos una constelación, podemos construir herramientas para poder hacer cosas. Bueno, les decía que un momento de la historia era la Revolución Francesa, donde de repente se incorpora más gente a la lectura, a la reflexión, finalmente incluso al sufragio en el 48. Pero cuando se quiere ir más allá, hay un freno a sangre y fuego, que es la represión de la Comuna de París de 1871. Y ahí se frena. Y ahí la historia retrocede. Es un momento de marcha atrás de la historia. Y ahí hay como 30 años, 40 años, donde no es que no pase nada, sino que como que parece que se están incubando cosas, pero no pasa nada. ¿Dónde se estaba incubando algo que luego estalla? El segundo momento de despertar de la historia. 1917, Revolución Rusa, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la Revolución de 1910, de aquí, ¿no? Entonces es otro momento donde se incorpora más gente a la historia. Es cuando las masas se incorporan a la historia. ¿Qué significa la frase de que las masas se incorporan a la historia? Significa que las masas empiezan a escribir su propia historia. Es decir, que las masas empiezan a ser agentes, actores de su propia vida. Y eso genera los estados desarrollistas que incorporan a las masas. Sin esa incorporación de las masas a la historia no se entiende, ¿no? El desarrollo, ¿no?, del PRI en México, en el momento que es un partido revolucionario, no se entendería tampoco el peronismo, no se entenderían muchas cosas. Y en Europa son los estados sociales. Pero de repente hay otro freno de la historia, que es con la irrupción del modelo neoliberal. Cuando cae la economía, en el 73 es la guerra del Yom Kippur, es cuando la guerra árabe-israelí, que va a generar la subida de los precios del petróleo, va a caer la productividad es lo que tú obtienes por lo que inviertes de alguna manera. Entonces, como están compitiendo Europa, Japón y Estados Unidos, tienen que gastar mucha plata en publicidad, mucha plata en innovar, baja la tasa de ganancia de las empresas y al final colapsan, ¿no? El 73 es el año donde Estados Unidos sabe que ha perdido la guerra de Vietnam. El 73 es el año del Watergate, donde por última vez en la historia 2 periodistas pueden tumbar al presidente de un país, ¿no? El 73 es el año del golpe contra Salvador Allende. ¿Y a qué hacen los pinochetistas? Llaman a los economistas chilenos que estaban estudiando en Chicago con Milton Friedman. Milton Friedman, discípulo de Hayek, un neoliberal de la vieja guardia. Un neoliberal que entendía que los liberales que habían asumido que el Estado tenía que intervenir en la economía se equivocaban. El Estado social en Europa, que está en el artículo 1 de la Constitución española, es un invento principalmente alemán, de los que se llamaban los ordoliberales. ¿Quiénes eran estos? Eran liberales, pero que se dan cuenta en el contexto del año 45, o incluso un poquito antes, que el Estado tiene que intervenir en la economía o no puede haber capitalismo. Es el planteamiento. Y por tanto estos alemanes van a decir
Van a fundar la idea de Estado social de derecho. Bueno, es una entrevista que es bastante amplia, es una charla bastante amplia de Juan Carlos Monedero. Llama la atención cómo estos puntos de referencia son para establecer cuál es el momento actual que vive México luego de tantos años de aguantar regímenes que fueron no solo mal vistos, fueron regímenes que se ensañaron con el pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nunca les interesó el pueblo. Ahora, su gran realidad la pueden ver reflejada en las urnas, que es donde la masa, el pueblo, la sociedad civil se vuelca a las urnas y dice, vamos a cambiar todo esto, porque no ha funcionado. Y es la cuarta transformación de lo que habla Juan Carlos Monedero, y cosas que la derecha está ensayando en España que se quieren imponer en este país y que no les ha funcionado porque el pueblo está muy despierto. El presidente dice una gran verdad, nada más que a veces se pone poca atención. México es un país con muy bajo nivel de analfabetismo político. Es un país muy despierto, es un país que está entrado en lo que es el conocimiento de lo que pasa en la esfera política, que antes era solamente para los políticos. Eso es una gran realidad. Ahora todos nos interesamos por lo que pasa en nuestro país. Eso no sucedía antes. Y más aún, a las urnas, donde está el derecho a ser parte del movimiento social pacífico. Eso es parte de lo que comenta tanto Rafael Barajas como Juan Carlos Monedero, de lo que pasa en Europa, que pasa en América Latina, y que México se vuelve un foco central en todo el continente americano, incluso allende las fronteras, más allá de las fronteras.